dice el versículo número 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de tema Cristo nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. Para que podamos descifrar luego lo que significa el abogado, vamos a hablar unos segunditos con respecto a lo que Juan ha estado diciendo. Lo que el apóstol ha estado diciendo a la iglesia a la cual se dirige, o a las iglesias más bien, ha dicho que el que anda en la luz de Cristo, estos son los que tienen comunión los unos con los otros. Acordémonos que el trasfondo siempre es de un grupo de intrusos que se habían mezclado dentro de estas iglesias para hablar de que ellos eran verdaderamente creyentes. Sin embargo, si alguien, dice Juan, no está en la luz, porque Dios o porque Cristo es la luz, no es cierto que alguien pues sea verdadero, porque solo los que andan en luz son los que tendrán comunión los unos con los otros. Y la sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo pecado. ¿A quién limpia de todo pecado? La sangre de Cristo limpia, por supuesto, a ese segmento, a ese grupo que está en luz y que está en la comunión tanto con Dios y con los hermanos. A esos es a quien limpia de pecado. Ahora expliquemos este asunto, porque parecería confuso al hablar de pecados, pues ya el Señor ya nos limpió. Ya el Señor, desde el momento que venimos a sus pies, nuestros pecados fueron limpios, nuestra culpa fue absuelta. En este caso, para dar un toque o un repaso a esta idea, que por qué entonces Cristo nos limpia de pecado si ya nos ha limpiado. Esto se entiende que siempre en la naturaleza vieja, que siempre queda dentro del creyente, es un hecho que van a haber siempre falencias espirituales. No estaríamos hablando de pecados groseros, no estaríamos hablando de cosas que realmente ya no deberían ni de mencionarse en la vida del creyente. Pero siempre, dada la naturaleza caída, el creyente sigue estando en el cuerpo, y hay pensamientos que vienen a la vida del creyente que no son pensamientos puros, que no son pensamientos que honran a Dios. Un mal deseo, una envidia, por decirlo de esa manera, porque siempre asuntos de eso van a aparecer. Vamos a pecar en ocasiones, y siempre sucede cuando escuchamos nosotros aquello que es ofensivo para la vida cristiana. Pero
nuestro miembro como oído escuchó, y eso es una cosa que allí hizo un efecto. Le pongo un ejemplo. Cuando casi la mayoría de adultos venimos del mundo, por decirlo así, y esa es una verdad, y en el mundo nosotros teníamos, por ejemplo, preferencias de música, y esas preferencias eran bastante fuertes en nosotros, a tal grado que no necesitábamos que saliera 2 veces la canción para tenerla nosotros ya grabada en el disco duro. Pero en Cristo vienen a veces, uno escucha esas músicas que antes le eran agradables, y las escuchó uno. ¿Y cómo hace uno? Si ahí está, ahí en la esquina, ahí está del vecino, ahí está en el parque, ahí está en la tienda, la música de aquellas de las cuales ya nosotros no queremos nada saber de ello. Nuestros oídos escucharon y pecaron. ¿Por qué pecaron? Porque eso no tiene nada que ver con lo que es el reino de Dios. ¿Y qué diríamos? Por ejemplo, dice San Mateo en su capítulo número 5, para ponerle, digo yo, o darle una respuesta a aquello que pues dice alguien: bueno, ya no nos perdonó los pecados, ¿y por qué entonces Cristo nos limpia de todo pecado? Por ejemplo, en el versículo 22 del 5 de Mateo dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, enojarnos unos con otros, ya pecamos. El decirle necio o tonto al otro consiervo, ya pecamos. O sea que nuestra naturaleza está siempre absorbiendo todo ese bagaje que realmente está dentro de este ambiente. En ese sentido es que se explica lo que dice Juan, esto de que Dios limpia todo pecado a los que ya han sido limpios. Es esa la razón, ¿verdad? Porque siempre hay miradas que no deben de ser aceptas a Dios. Siempre hay pensamientos que no van acorde, y sucesivamente todos estos aspectos son aspectos que lo van marcando o lo van dañando. Ahora dice Juan que si decimos, ahí es a donde viene la contraposición. Dice Juan: si decimos que no tenemos pecados, es como que yo le dijera, o usted me diga: hermano, yo desde que acepté a Cristo, yo no tengo ningún pecado. Esa era la pretensión de los gnósticos, del gnosticismo, que era la corriente que estaba invadiendo las iglesias a las cuales se dirige Pedro. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, yo ya le expliqué de qué manera seguimos siempre pecando. Yo no digo que si aquel ha sido un gran adúltero, ha sido un gran borracho, ha sido un gran marihuano, ha sido un gran malcriado de primera mano, rebelde, hasta no se diga, brujo y todo eso. No estamos diciendo que vamos a estar practicando esas barbaridades ya luego que hemos sido regenerados. Pero ya expliqué que se peca con la mente, con la mirada, con los oídos, con decirle necio al hermano, ya pecamos. No diríamos tener una discusión. Por ejemplo, Pablo, cuando se discutió con ¿cómo se llamaba? El consiervo se llamaba Bernabé, y se separaron.
ahí pecaron los dos, porque los dos se pelearon. Pero eso no quiere decir que pues eso fue para siempre esa discusión. Luego ellos llegaron a seguir igual como hermanos, porque no puede, el creyente no puede guardar rencores con nadie, ni con los enemigos, no digamos con los hermanos. Entonces, en este caso, si alguien en este trasfondo dice yo no tengo pecado, es mentiroso, dice, porque con la mente ya pecó. Se enojó, la ira es pecado. Pero dice Pablo a los Efesios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, el creyente no puede vivir 1 año, 2 años, 3 años enemigo del otro creyente. No es creyente, pues. O sea que es de inmediato resolver el problema y no se puede. Pues nosotros ya como creyentes tenemos también una nueva creación que no nos permite estar bien haciendo lo contrario de la palabra. Entonces dice Juan, estoy haciendo una introducción para que luego entremos. Estoy en el capítulo número 2, versículo 1 y 2, hermanas, ¿verdad? Entonces, es mentiroso, dice. Y a la vez está diciendo que Dios es mentiroso. Cuando dice, bueno, no tiene pecado. Eso es lo que está diciendo Juan. Si decimos que no tenemos malos pensamientos, diríamos malos pecados, malos deseos, hacemos mentiroso a Dios, y al hacer mentiroso a Dios, no somos de Dios, porque estamos haciendo algo que no lo vivimos. Pero ahora vamos a ver en el capítulo número 2, que es lo que leíamos. Dice Juan, decíamos a manera de tema, Cristo nuestro abogado. Juan, para los casos, diríamos, de pecados que van a aparecer de alguna manera también de acuerdo al descuido del creyente, van a aparecer algunas cosas feas, ya no tanto pensamientos, ya no tanto pecados de omisión, sino pecados a veces que no son realmente ya compatibles con el creyente. Entonces, vamos a ver, Juan, para que estos casos de pecados de esta naturaleza, hace referencia el apóstol a la providencia de la gracia para con la familia de Dios. Por eso es que dice en el versículo decíamos número 1 del 2, hijitos. Cuando dice hijitos, está hablando de una familia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, para que no pequéis de una manera diríamos, muy inadecuada, ya que no sean solo pensamientos. Para que no pequéis. Entonces la idea de Juan está haciendo esta referencia a la providencia de Dios. Dice, porque si alguno ha pecado, abogado tenemos. Entonces está hablando de que esa providencia de Dios ha provisto lo que es la intercesión de Cristo ante el Padre por ese creyente que ha fallado a Dios. Pero lo interesante es que luego el apóstol les expone la regla de Dios para que no peque. No es que el Señor le va a decir a la iglesia a la cual se dirige Juan, bueno, que pequen poco.
sino más bien no sería Dios si dijera: estas cosas os escribo para que pequéis poco. Lo que está diciendo el Señor a la iglesia: estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que la naturaleza de Dios es santa. La naturaleza de Dios es pura. Entonces no está diciendo, no estaría diciendo: estas cosas os escribo, hermanos, para que pequéis poco. ¿Por qué no dice así? Pues Dios no puede tolerar el pecado en el más mínimo grado, hermano. Oiga esto: no puede tolerar el pecado. Estamos hablando de cosas que no van ya con un creyente. Dios no puede tolerar asuntos como, ¿por qué no mencionar algunos pecados? Pecados que en el pasado hicimos: fornicaciones, adulterios, robos, maledicencias, asesinatos, brujería, homosexualismo. ¿Qué diríamos? Dios no puede definitivamente tolerar tales conductas. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es puro. Ustedes se recuerdan qué fue lo que le dijo a la mujer que encontró o que se encontró en el acto del adulterio, allá en Juan, en el capítulo número 8 y 11 de Juan, donde al final, en ese versículo le dice: no te condenaron. Claro, la ley la iba a apedrear, pero el Señor le dijo que tiraran la primera piedra. Y por último, nosotros sabemos que nadie se la tiró porque todos eran culpables de pecado. Y el Señor le dijo: nadie te condenó. No, Señor. Entonces le dice él: ni yo te condeno. Así que sigue adulterando, mi hija. Sigue haciendo pecados. Así le dijo, ¿verdad? Amén, amén, dígame amén. No, le dijo el Señor: vete y no peques más. El que tenga oídos, oiga: vete y no peques más. Eso es lo que el creyente debe de estar muy consciente de ello. El problema de los romanos, en su capítulo número 6, como que no habían entendido muy bien la gracia de Cristo. Y en el versículo 1 dice Pablo, si lo puede rayar, lo puede leer: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Lo que sucedía acá es que, como decía, los romanos como que no habían entendido, porque Pablo hablaba de la abundancia de la gracia. Entonces los romanos tuvieron la idea, entonces el creyente podía seguir pecando porque como la gracia era más grande que el pecado. Pero Pablo corrige esta idea: que pues perseveraremos para que el pecado abunde. O qué dice, que pues diremos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Entonces todo creyente debe de saber cuál es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Todo creyente. Y usted ve, hermanos, como que se va desnaturalizando lo que es este sentir, esta conducta que debe de tener un creyente. A estas alturas,
nosotros podemos ver el liberalismo que hay dentro de los que se y nos llamamos creyentes. Nosotros podemos ver cosas que realmente son terriblemente pecaminosas dentro, como que ahora ya no nadie se redarguye por estar haciendo, es más, por estar ostentando un privilegio en pecado. Es terrible, ¿verdad? Como que nadie, bueno, ¿qué es lo que habrá, qué sucederá con eso? Bueno, se puede pensar dos cosas. Puede pensarse que no haya nacido de nuevo una persona, o pueda pensarse que es una persona que se ha cauterizado su conciencia, que es un creyente cauterizado. Y cuando la conciencia se cauteriza, uno miente a puñadas y no siente nada por hacer eso. Cuando la conciencia de un creyente, ¿y por qué es que la conciencia se llega a cauterizar? Por el descuido espiritual, porque ya no buscamos a Dios, porque ya no leemos, porque ya no le suplicamos. La vida del creyente es una constante y debe de ser una constante súplica en cuanto a nuestras debilidades, en cuanto ayúdame, Señor, para alinearme en el propósito tuyo. En este sentido, hermanos, ahí podemos ver que no es un asunto de que se entiende, hay personas que lo entienden. Bueno, si aquí dice, si el hijito, si alguno pecado, abogado tenemos, entonces se vale, hermano. Entonces sí se puede, hermano. Entonces no hay problema, hermano. Son dos cosas. Repítame las dos cosas que le dije. ¿Cuáles son las dos cosas? Una es que no haya nacido de nuevo. Y la otra es que sea un cristiano cauterizado de su conciencia. Pero alguien puede decir, bueno, pero de todos modos soy cristiano, pero no se liberará de la disciplina de Dios. Esa es la otra cara. Porque parecería decir, bueno, ya ahí dice que podemos pecar y que tenemos abogado. Ah, bueno, tenemos abogado. Pero eso es otra cosa, ya se lo explico de otra manera. Eso es otra cosa. Entonces vienen las personas, vienen los que son creyentes y que son liberales y que ellos le dan y luego, y le voy a poner un ejemplo de ese tipo de creyentes que se deslizan sin meditar la desgracia que puede venir o la disciplina que puede venir. Le pongo un ejemplo. El caso de David. Desde que David le falló al Señor, dejó de ser el gran David. Y ahí vino la cascada, vienen las disciplinas. Por eso y hay disciplinas terribles, hermano. Hay veces que Dios empieza con lo que más uno quiere, con un hijo. ¡Pah! Hay veces que Dios empieza y le da duro por un lado hasta ya no se diga. Es tremendo. Por eso es que dice la Biblia que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso como que a nosotros como que se nos diluye, como que a la iglesia de este tiempo, pues no estoy hablando tanto del remanente, sino a la iglesia de este tiempo, el liberalismo. Yo conozco incluso personas que predican, hermanos, que solo de mujeres hablan, que solo de levantes dicen ellos vulgarmente. Yo conozco personas de esa naturaleza. Yo me pregunto, ¿son gentes que han nacido de nuevo? Yo conozco personas dentro de las iglesias enamorándose, el que es casado enamorando a la mujer que no es de él dentro de las iglesias. Están esos, son cristianos, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
¿Son cristianos esos o son intrusos? Las cosas hay que sopesarlas dentro de las congregaciones, porque el Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Eso es así. Ahora vamos a ver. Sin embargo, Dios sabe que somos materia, que somos polvo. Por tanto, Él en su infinita misericordia, hermanos, ¿verdad? Por si se da un fracaso de tal magnitud como los que ya nunca deberían de darse en la vida de un creyente, es ahí donde viene esta palabra y lo expresa: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Abogado tenemos. Lo que está diciendo acá Pablo, o Juan, perdón, está diciendo que el Señor le toca todavía, aparte de que ha hecho el sacrificio más grande, ha dado Dios lo más hermoso, lo más armado, que es su Hijo amado. No solo su Hijo ha dado su vida en la cruz del Calvario, sino que su Hijo, en este caso, le toca, hermanos, dolorosamente y muchas veces tener que ir, digámoslo, a poner, diríamos, sus quejas delante del Padre. Dolorosamente, porque Él no quiere, él no concibe que un creyente pues tenga la misma regla de seguir pecando como lo hacía antes. Entonces dice que lo expresa de esta manera, este versículo número 1. Si alguno ha pecado, entonces Cristo, en este caso parafraseando, con mucho dolor va ante el Padre. Lea conmigo el capítulo número 8 de Romanos, corriendo, porque ya terminamos, el versículo número 34, donde nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. O sea, no solo vino a dar su vida, no solo vino a sufrir los pecados nuestros, sino que le causamos la gran incomodidad, el gran dolor de que tiene que estar el Señor intercediendo por cosas que ya no deben de darse. Un cristiano debería de ser como aquellos, pongámosle el ejemplo, aquellos hijos que aman a sus padres y que su lucha siempre es no darle problemas a sus padres. Su lucha de esos hijos que honran a sus padres sería, y se da en algunos casos de personas, de hijos, ¿verdad? Se dan que son muy cuidadosos para tratar a sus padres, para no dañar a sus padres, para no poner incómodo a sus padres. Por ejemplo, imagínese una señorita que ya anda, todavía no es el tiempo de que tenga ya el enamorado, como se decía antes, que apenas es una niña. Si esa muchachita ama a sus padres, su lucha va a ser no darles problemas a sus padres. O viceversa, el hijo no darle problemas a sus padres. Pero ¿qué es lo que sucede con
Y sobre todo en este tiempo, ¿qué es lo que sucede? Son muy pocos los hijos que honran a sus padres. Los padres a veces tienen que morirse de un paro porque no aguantan todas las perversidades que los hijos hacen. Se enferman porque pues sí, son hijos rebeldes, son hijos desobedientes. Y eso se replica en la vida cristiana con Dios de muchos creyentes. Pero el creyente lo que debía de luchar, hermanos, es por no darle problemas a Cristo. Ya suficiente lo que hizo con nosotros. Ya basta con el tiempo pasado. Es de no darle, pero cuando viene el problema, en este caso, viene entonces el Señor y tiene que, como el abogado, igual que el abogado, usted tiene un problema, vamos, usted tiene un problema legal, judicial, penal, lo que sea, usted tiene un problema, usted busca un abogado, porque usted o yo no nos podemos defender personalmente, necesitamos un intercesor, necesitamos un abogado. El abogado entiende de los casos y sucesivamente y va ante el juez a poner sus posiciones de por qué la persona es inocente, por qué artículo o por qué ley esta persona no se le ha comprobado, no hay una razón para que el juez lo condene. Esos son los alegatos de los abogados. Los abogados están, aunque claro que eso es comercial, ¿verdad? Pero en el caso de Cristo no es nada de comercial. El Señor tiene que, dice acá este versículo que leímos del 27 de Romanos, capítulo número 8, 34, dice que Él está sentado a la diestra y luego tiene que salir de su oficina, se lo voy a poner así de esa manera, tiene que salir de su despacho, el Señor, al despacho general del Padre, para decirle: papá, mira, porque sin duda ya el Padre ya tiene la condena para ese transgresor, porque Dios no puede tolerar el pecado. Entonces viene el hijo y le dice: papá, mira, es cierto, ha pecado, pero yo ya pagué por él, ya lo cubrió mi justicia. ¿Y qué hace el padre? Bajar la vara. Y luego la cosa se resolvió, no sé si tan rápido o tendrá que llevar algún gran alegato, no sé, pero lo que apenas podemos entender es eso, que él llega y pone sus alegatos ante el padre. Es que esto es una situación que se dio por esto, porque mi hijo era un hijo que ni se congregaba, Señor, pero déjame, así como el caso, por eso es bueno congregarnos, hermano, pero no venga a criticar, no venga a ver qué zapatos han del otro, no venga a ver qué cosa ve en la iglesia, qué novia se consigue. Vengamos a aprender la palabra, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vengamos con corazones dispuestos, porque uno que predica, uno puede ver los corazones dispuestos. Hay unos que vienen así como se conocieron ustedes la guardia antigua. Así andan encarados. No se les ve un aplauso, no se les ve un amén. ¿Para qué diablos una vida cristiana de esa? Porque viven siempre con los guantes puestos. No tiene sentido. Uno debe de soltar los guantes, debe de colgar los guantes. Damos un amén y abrir el corazón y decirle: habla, Padre, porque necesito tu ayuda, necesito tu consejo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. En este caso viene el Señor e intercede. Está intercediendo. Este abogado
Y es para, por ejemplo, para restaurar la comunión, porque cuando el creyente, hermano, ha entrado en pecado, automáticamente ha perdido la comunión, ha perdido el contacto con Dios. Eso deberíamos de saberlo nosotros. De hecho, deberíamos de saberlo nosotros que cuando, imagínense, aquellas personas que están en adulterio dentro de las iglesias, son cristianos, ¿qué comunión puede tener esa persona con Dios? O esa persona que anda en malos pasos y no estamos diciendo que no son cristianos. ¿Qué comunión? Entonces se rompe la comunión, porque Dios no tiene, la Biblia es bien tajante, dice, nada tiene que ver la luz con ¿qué dice? Con las tinieblas. O sea, se rompe la relación, se rompe la comunión. ¿Usted cree que por lo menos toda la juventud cristiana que le decimos nosotros, si pues andan todos rayados en el sentido de manchas, ¿verdad? ¿Qué comunión pueden haber? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, cuando ya se rompe la comunión, ya se acabaron las lenguas, se acabaron las profecías. ¿No ve usted que cuando se van acabando las profecías en la iglesia, qué significa eso? Cuando ya el que predica lo que predica es otra cosa y no la Biblia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando los músicos están cantando lo que ya es su exhibición y no en el espíritu, se perdió la comunión. Ya Dios no oye esa música, Dios no oye ya esas lenguas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Dios no oye esas predicaciones, porque ya se rompió la comunión. Ya no hay comunión con el Padre, con el Hijo, porque el Dios es luz. Imagínense qué comunión puede haber cuando un marido llamado cristiano golpea a su mujer, maltrata a su esposa. Ya no hay comunión. Se rompe la comunión. Entonces, la lucha del abogado, que es Cristo, ¿verdad? Porque eso es lo que leíamos nosotros acá. El abogado dice lo que era, dice, hijitos, o sea, familia de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No está dando permiso de pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación. Propiciación significa, Él es la sangre, Él es la sangre que limpia, Él es la propiciación, Él es el sacrificio. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces viene, con lo cual vamos cerrando, se perdió la comunión. Entonces el abogado, su lucha, sus argumentos ante el Padre, porque no ha de ser así nomás, hermano. O sea que cuando nosotros no somos prudentes, cuando nosotros no nos cuidamos, en el cielo estamos generando grandes debates del Hijo con el Padre. Porque, por lo menos luego que escuchamos esto, yo diría que sería de meditarlo y de ver que es una realidad. Porque un abogado no es que llega el abogado, aquí vengo, señor juez, yo soy el abogado de esta persona. Vaya, está bien, señor abogado, llévesela. No, los juicios son largos. Está la primera audiencia, la segunda audiencia, la tercera, la cuarta. Y el abogado está peleando, ahí está argumentando, está poniendo sus argumentos. O sea que no es que Cristo llega porque es el Hijo, es que el Señor, hermanos, Dios es Dios. No es que llega, sí, hijo, cómo no, mi amor. Sí,
llévatelo. No, tiene que estar sin duda, porque si no, no dijera abogado. Veamos, dice, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor. Esta Biblia dice intercesor, que es lo mismo, el abogado a interceder llega. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros es ser prudentes. Lo que tenemos que ser nosotros es como ese hijo que no le quiere dar problemas a sus padres. Ese hijo que está luchando por no alterar el orden, por no llevar a causar una enfermedad a su madre, a su padre, por causa de sus rebeldías, por causa de sus pecados. ¿Cuántos jóvenes dentro de las iglesias consumen pornografía? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cree usted que ese joven cristiano tiene comunión con Dios? ¿O Dios va a tener comunión con él? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuántos adultos consumen pornografía? ¿Cuántos jóvenes se masturban dentro de la vida cristiana? Masturbadores. ¿Usted cree que eso va a tener, eso permite tener comunión con Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cuántas personas están haciendo lo incorrecto? Pero ahí viene el abogado. Y el abogado lucha con todos sus argumentos sin duda. Y logra restablecer la comunión. Y esto permite que no se pierda la relación, porque eso ya es el acabose. La comunión se restablece para que no se pierda la relación. Entonces, en este caso, el Señor en ese campo de abogacía, de intercesor, logra estos juicios, los logra ganar. Y por último le dice el padre: está bien, hijo, porque fíjese que usted ve la naturaleza de Dios, por ejemplo, la podemos ver nosotros, o el carácter más bien de Dios, lo podemos ver nosotros aplicado en nosotros mismos. Por ejemplo, al que ama, no le dice, no, mi muchachito. Al que peca, no le dice, no, mi muchachito. No le dice, de todo modo, como a veces hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? El hijo es un gran malcriado, es un gran patán, y nosotros no, es que mira, hijito, que no sé qué. O sea, somos muy alcahuetos. Pero Dios, por ejemplo, el carácter de Dios es que si alguien transgrede lo establecido, lo disciplina, aunque sea su muy hijo. Y les pega unas disciplinadas de varón, como se dice. Así de sencillo. ¿Qué es lo que hizo con aquel incestuoso de los corintios? Le dijo Pablo, échenlo para afuera de la iglesia. Estaba diciendo que no tengan la cobertura de la iglesia y échenselo al diablo para que el diablo lo trabaje y su alma no se pierda. Se lo tiraron al mero diablo. Dios no anda con paños tibios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y viendo ese carácter del Señor, tampoco el padre va a ser así tan rápido con el hijo cuando llega con el problema del tal pecador que no tuvo escrúpulos en hacerlo. Ha de haber ahí un montón de debate. Pero el Señor logra la comunión para que no se rompa la relación. Porque al romperse la relación, eso ya es la acabose. Y luego dice, entonces Cristo es nuestra propiciación. Dice acá, Cristo es nuestra propiciación. Él es el sacrificio, Padre. Yo soy el sacrificio que lo hice por Él. Son líos que le estamos generando a Dios nosotros, hermanos. Ahora dice,
dice, aquí habla de que es la propiciación de todo el mundo. No se entienda que Él vino a propiciar, ser propiciación para todo el mundo pecador. Por supuesto, todos los pecadores que estaban dentro del plan de salvación, ¿verdad? Y decíamos, Cristo es nuestro abogado. Qué triste es causarle problemas al que dio su vida por nosotros. Porque los pecados de comisión y omisión son pecados, pero son parte de la naturaleza. Pero estos pecados ya o sea, retomando los antiguos pecados, las antiguas situaciones, ya son pecados que incomodan terriblemente a Cristo. ¿Cómo se siente usted cuando va al colegio para los padres? Cuando le dice los maestros allá en la escuela, dice, venga, yo quiero tener una reunión con ustedes, padre de familia. ¿Cómo se sienten los padres? ¿Van contentos o cómo van? ¿Cómo van los padres? Con todo campeón, ajá, sí, aquí estoy. ¿Cuál? Los padres van afligidos porque el león o la leoncita esa ha hecho estragos y tiene que pagar los vidrios que ha quebrado en el colegio y algunas otras cosas. Y le dicen, si no se compone, se lo vamos a expulsar. O sea que el que llega a interceder, el que llega a la citación, no llega así tan foguealmente. Llega con un temor. Y sin duda, así llega Cristo ante el Padre. Aunque es su Padre, pero como Él tiene un carácter. Así que Dios nos